Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a este estudio de esta mañana aquí en Australia y vuestras correspondientes horas. Estamos estudiando las parábolas por la próxima media hora y luego tendremos otros 20 minutos o media horita para escuchar los comentarios de vosotros. Y la parábola que vamos a estudiar hoy se encuentra en Mateo 18, del 23 al 35, el siervo que no quería perdonar. Si miráis anteriormente en el mismo capítulo, tenemos la parábola de la oveja perdida, pero en el canal tenemos presentaciones de la parábola de la oveja perdida extraídas de Lucas 15. Así que pondremos también el enlace en este vídeo. Pondremos también el enlace de ese estudio de la oveja perdida que tenemos de Lucas 15. Por eso no la vamos a repetir. Muy bien. Permitirme hacer una pequeñita introducción, como nos hace el capítulo, a, a esta parábola. Fijaros que en el capítulo 18 empezamos con una sección que dice ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor de vosotros? ¿Quién es el mayor en el reino? Así empieza el capítulo. Ocasiones ocasiones que una persona puede caer, tropiezos de una persona, y luego habla de la oveja perdida. Recordaros que vamos a hablar de la última parte en el capítulo, pero no podemos ignorar en qué contexto esa última parte se encuentra, esa parábola del siervo que no quiso perdonar se encuentra. Y luego vemos cómo debe perdonar al hermano o cómo se debe perdonar al hermano. Y es al final que nos muestra el siervo que no quiere perdonar. Tenemos la oveja perdida de una persona que se ha alejado del Señor y sin embargo el pastor va y la recupera. Y luego, ¿cómo debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? En el versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando dice, si tu hermano peca contra ti, primero vas donde tu hermano. Pecar contra el hermano no es que el hermano tenga una opinión diferente a ti. A lo largo de los últimos 2 años y medio, he recibido llamadas por el material subido en los seminarios, diciendo lo siguiente. Hermano Oscar, siguiendo el consejo de Mateo 18, voy primeramente a usted para decirle que pare de hablar las cosas que está hablando en su canal. Espere. Mateo 18 dice, si tu hermano peca en contra de ti, no si tu hermano tiene una opinión diferente a la tuya. O sea, ha habido personas que se han apoderado de ese principio en Mateo 18, voy a ir primero al hermano. Sí, ¿qué pecado he hecho yo en contra tuya? Lo que usted está predicando o está presentando no me gusta. No es bíblico como yo lo considero y no quiero que lo predique. Pero eso no es que el ser hermano esté pecando en contra suya. Tener una opinión diferente no es que tu hermano esté pecando en contra de ti. Sin embargo, si estuviera pecando en contra de ti, acordaros que en este mismo capítulo está la historia del siervo que no quiso perdonar. En ningún momento está hablando de que si tu hermano peca contra ti, no le perdones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces una persona te está haciendo daño. La historia en Mateo 18 o la progresión en Mateo 18 de primero vas contra esa persona que te está haciendo daño, te está pecando en contra de ti, y le hablas directamente. Luego traes una persona y finalmente
involucras a más gente, a tu familia espiritual, podríamos decir, y luego lo tratas como un publicano. No está diciendo que no lo perdones. Está diciendo que hay veces, en este contexto de pecado en el que vivimos, en el cual ciertas relaciones no pueden ser restauradas en este contexto. O sea, no está diciendo que tú no perdones a tu exmarido abusador. Lo que está diciendo es que no vivas con él. No que no le perdones. Perdónale, pero no puedes vivir con él. O sea, tenemos que entender que a veces el perdonar a alguien no significa que la relación vaya a ser restaurada. A veces necesitamos esa distancia. Y cuando dice trátalo como un publicano, es de la misma manera que Jesús trataba a los publicanos. Con amor, con respeto, sin acusarles, sin decir, te vas a perder, sin decir nada de eso, sino como una persona que no conoce a Dios. Entonces, perdónale, Padre, porque no sabe lo que hace, porque no te conoce a ti. No es que le repudies como publicano. A mí ha habido gente los últimos 2 años y medio que eran íntimos amigos míos que me han dejado de hablar por una opinión diferente. Porque tienen una opinión diferente a la opinión que yo tengo de Cristo y a la opinión que yo tengo de Dios. Y como expreso esa diferente opinión, dicen que me tratan como publicano y llevan 2 años y medio sin hablarme. Eso no es tratar como publicano. Tratar como publicano es entender que una persona pues no conoce a Dios o está haciendo ciertas cosas en ignorancia, pero no que no necesite tu amor, que no necesite tu respeto, tu apreciación, tu misericordia, tu cariño, etc. ¿Okay? Hay ciertas relaciones, tenemos que enfatizar esto, hay ciertas relaciones que no son seguras y que hay que crear distancia en ciertas relaciones, pero perdonando. ¿Por qué? Porque la siguiente historia es la que precisamente vamos a estudiar de los 2 deudores. Y dice así, en el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, que no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, ¿cómo se repagaba la deuda? No necesariamente que todo lo que tú tengas equivalga a, en este caso, los 10.000 talentos. Pero se entiende que si venden todo lo que tienes, todo lo que tú posees, incluido a tu familia, ya no tienen más que exprimirte de ti, entonces es cuando la deuda queda zanjada. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok. Me gustaría
me gustaría ir al versículo 34 primeramente, y lo voy a leer de una manera que no está escrito ahí. Prestar atención, versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que lo mataran. ¿No dice eso, a que no? Hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, ¿cómo se paga todo lo que le debía? Existían lo que se llamaban las cárceles de deuda. Una cárcel de deuda de la época es lo siguiente. Si tú le debes dinero a un gran señor con tierras, etcétera, y tú le debes dinero, y tal dinero, has acumulado una deuda, tal dinero que ni siquiera tu patrimonio lo puede pagar, lo que hacen es, te meten en la cárcel, y mientras tú estás en la cárcel de deuda, eh, te venden la casa, te venden las tierras, te venden las propiedades. Si tienes siervos, te venden los siervos. Si tienes hijos, te los venden como siervos. Y si tienes esposa, te la venden como sierva. Entonces, eso no significa que tú hayas pagado la misma cantidad. No funciona por cantidad. No funciona, me debes 10.000, entonces tengo que sacar 10.000 de alguna manera. No. De la manera en la que funciona es, me debes 10.000, pero si yo vendo tu casa y vendo a tus hijos y vendo a tu esposa y me saco 5.000, estoy todavía 5.000 de deuda. Sin embargo, ya no puedo sacar más de ti. Entonces tú vas a estar en la cárcel hasta que la deuda esté zanjada, no necesariamente pagada, pero zanjada desde el punto de vista que ya no puedo sacar más de ti. Aunque todavía quede dinero. Aunque todavía quede dinero debiendo, se supone que la deuda queda zanjada. Eso se llama una cárcel de deuda, que es precisamente la que Jesús está hablando aquí en la parábola. Una cárcel de deuda en la cual ya nos dice en el principio, el versículo 25, a este que no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, donde acaba es precisamente en el mismo lugar donde se supone que iba a ir hasta que pagase la deuda, hasta que extrayeran todo de su patrimonio. Porque recordar que en ese tiempo la mujer es patrimonio, el burro es patrimonio, la mujer y la vaca son patrimonios tuyos. Entonces se venden como patrimonio. Hasta que pierda todo y luego ya puede salir de la cárcel. Ahora, fijaros lo siguiente. Jesús nos explica en una circunstancia donde un tal Simón el fariseo invita a Jesús a su casa y la hermana de Lázaro, que tenía una reputación, por lo menos hasta ese día, de ser una mujer de la calle o una prostituta, le limpia o le unge los pies con perfume a Jesús. Simón el fariseo empieza a murmurar y expresar su corazón y decir, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta, pues ella es pecadora. Y ahí es cuando Jesús cuenta una historia y dice, yo vine a la casa y no me diste ni siquiera un beso de bienvenida, típica acción de bienvenida y de acogida en el Oriente Medio. Y sin embargo, esta señora, esta chica, no ha parado de besar mis pies. Al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. Pero al que poco se le ha perdonado, ama poco. Si tenemos eso en mente y vamos a la historia, ¿cuánto se le ha perdonado a este hombre? Se le ha perdonado mucho. A este hombre se le ha perdonado 10.000 talentos. 10.000 talentos. Es una enorme deuda. Tanto es así que para pagarla tienen que extraer todo su patrimonio, incluidos sus siervos, incluidos sus hijos, incluidos su esposa. Tal es la deuda. Entonces, bajo el mismo principio que Jesús está diciendo, aquel que mucho se le ha perdonado tiene que ¿qué? Que amar mucho. Porque este hombre luego sale, encuentra a otro consiervo que le debe 100 a él, le pide tiempo para pagar y fijaros que no le da ni siquiera el tiempo. O sea, lo ideal que hubiese sido. ¿Qué le dice el Señor? Le tendrías que haber perdonado.
Pero la segunda opción, que no es tan buena, evidentemente, es, vale, te doy tiempo. Me está pidiendo por tiempo, todavía yo quiero mi dinero de vuelta, no le cancelo la deuda, pero le voy a dar tiempo. O sea, no es una opción tan misericordiosa, pero tienes tres opciones. La primera opción es perdonarle. Acabas de salir con las buenas noticias que te han perdonado. La segunda opción es no perdonarle la deuda, pero darle tiempo. Ok, me está pidiendo por tiempo, le voy a dar tiempo para que me la pague. Y la tercera es tirarlo a la cárcel de deuda. Lanzarlo a la cárcel de deuda. ¿Cuál de ellas elige? La menos amorosa, la que menos amor. Pero Jesús nos dice que al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. ¿Cómo es que este señor no representa eso que Jesús mismo ha dicho? Porque si bien se le ha perdonado, él no se cree perdonado, no se siente perdonado. De una u otra manera se siente como que todavía tiene que pagarlo. O de una u otra manera se siente que igual podremos especular en un número de ángulos y posiblemente nos quedemos cortos. Pero fijaros que al que mucho se le ha perdonado y entiende lo que se le ha perdonado y entiende que lo que se le ha perdonado es mucho, ama mucho. Jesús nos dice eso. Al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. Pero este señor, mucho se le ha perdonado, pero ama poco. Entonces, una de las cosas es que no se ha creído que se le ha perdonado. Entonces, está tratando ahora de recaudar el dinero y va a sus propios deudores para recaudar el dinero para pagarle nuevamente al rey o al señor. Eso puede ser una opción. La otra opción es que en su corazón no se creía, en realidad, que había acumulado tanta deuda con el Señor. En su corazón, igual justificaba mucha de la deuda. Mucha de la deuda que tenía, no, pero es que esa deuda que tuve ahí fue por esto y por esto, por esto. Y lo otro está, y los intereses del Señor son muy altos. Y esto, entonces, ante sus ojos, igual no se creía tan deudor. De hecho, se creía menos deudor para con el Señor que ese consiervo para con él. Vio a otro más deudor que él. Entonces, si bien es verdad que en la realidad de su deuda es enorme y que esa enorme deuda ha sido perdonada, en su percepción, él se cree menos deudor que su consiervo. De la misma manera que Simón se creía menos pecador que María, la hermana de Lázaro. Entonces, si bien a María como a Lázaro se le ha perdonado mucho, y si bien Jesús dice, al que poco se le ha perdonado, ama poco, no es que Dios no nos haya perdonado una multitud de pecados, una multitud de deudas. Es la percepción de algunos que de una u otra manera consideran que ellos son menos deudores que otros. A ver, una chica sale de la iglesia un miércoles después de una noche de oración. Está caminando de camino a la casa. Entra, hay un auto que para, un coche que para, salen unos jóvenes, la meten dentro del auto y esos tres jóvenes la violan. Esa chica entra en depresión, tiene 35 años y no ha querido saber más con hombres, está con pastillas antidepresivas, con miedo, con rabia, con rencor, etc. Ahora, la policía coge a estos tres chicos y estos tres chicos son lanzados a la cárcel. Y en la cárcel, estos tres chicos dan su corazón a Cristo. Se tratan de poner en contacto con la chica para pedir perdón. Se tratan de poner en contacto con la familia para pedir perdón. Pasa el tiempo y de estos tres chicos, uno de ellos se vuelve un evangelista. Y dentro de la cárcel empieza a atraer a un montón de gente a los pies de Cristo. De que Cristo puede perdonar una multitud de pecados, porque me ha perdonado a mí, que estoy aquí en la cárcel por violación.
Qué curioso, porque el violador está ya en la vida nueva que Dios le da, y la víctima está encerrada en los miedos, en el rencor, en la falta de perdón, etc. ¿Qué paradoja más grande? Porque en la versión más tradicional del cristianismo, ¿quién estaría dentro del reino en la venida de Jesús y quién estaría fuera? Fuera estaría la que no perdona y dentro estaría el que ha sido perdonado y ha aceptado ese perdón. Fijaros la paradoja. La violada, que fue violada al salir de una noche de oración un miércoles de semana, está fuera y el violador está dentro. ¿Por qué? Porque sin el perdón no hemos entendido el reino de los cielos. El contexto de esta parábola, el reino de los cielos, es: la historia no es acerca del Señor, la historia es acerca del perdón. La historia no es acerca del siervo o del consiervo o de los otros siervos o de la relación que tienen con un Señor o de la cárcel de deuda. La historia es de que el reino de los cielos tiene en su esencia el principio del perdón. Y aquellos que entran en el reino de los cielos han entendido ese principio, que han sido perdonados y han sabido perdonar. Entonces, yo he hecho muchas cosas, he pedido perdón por esas cosas y el Señor me ha perdonado por esas cosas. Pero yo tengo rencor o falta de perdón para con una persona. Y es como llevar un metal en una máquina de detector de metales en un aeropuerto. Cuando tú pasas por ese detector de metales, ¿qué va a hacer esa máquina? ¡Ti, ti, 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 ti! Discúlpeme, señor, vacíe sus bolsillos, quítese los zapatos, etcétera, porque aquí hay algo que está sonando. Y no te dejan entrar en el avión. ¿Por qué? Porque cada vez que pasas, no estás mostrando algo. Algo está sonando que llevas encima y no lo estás mostrando. ¿Okay? Cuando tú tienes una falta de perdón, te va a hacer la maquinita al entrar al reino de los cielos. Y van a decir: lo siento, señor, pero es que no puede entrar. Dice: ¿y aquel de allá que me violó? ¿Cómo es que a él no le suena? A él no le suena la maquinita, porque como usted ha sido perdonado. El problema no es que no ha sido perdonado. Jesucristo en la cruz dice: perdónales porque no saben lo que hacen. El perdón del Señor ya está dado. De hecho, está dado incluso antes de Jesús en la cruz. Jesús no viene aquí para que Dios nos perdone, sino para decirnos que Dios nos ha perdonado. Entonces, Jesús viene a darnos las buenas noticias de que a pesar de que somos enemigos del Señor, el Señor nos ha perdonado. No viene a morir para que nos perdone. Viene a decirnos que somos perdonados, porque lo hace antes de morir. Y además vemos, antes de morir, historias en las cuales Jesús va a un individuo y le dice: tus pecados han sido perdonados. Meses antes de la cruz incluso. Jesús viene a decirnos las buenas noticias de que pecadores como somos perdonados. Tenemos un Padre que entiende, tenemos un Padre que perdona, etc. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Nosotros somos los que estamos pasando por el detector de metales, nos suena la maquinita, y tratamos de decir a la persona ahí en la aduana: es que yo a esa persona no le puedo perdonar, porque tú no sabes lo que esa persona me ha hecho a mí. Esto lo tengo que llevar dentro. Y dice: no, señor, esta falta de perdón para contra esa persona no puede entrar en el avión que te lleva arriba. No puede entrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ha perdido el vuelo. ¿Cuándo sale el próximo vuelo? El próximo vuelo sale mañana. Y hay gente en el departamento de tránsito de los aeropuertos celestiales y dice: ¿por qué no puedo entrar? Pero si eres tú.
No es Dios. Eres tú que te estás quedando afuera hasta que pagues la deuda. ¿Cuál es la deuda que tú tienes que pagar? ¿Tú crees que pagando la deuda y llevando ese metal vas a poder pasar? Tenemos que usar los oídos para escuchar a Jesús y dar 4 o 5 vueltas a la historia. Primero, que esa persona se queda ahí en la cárcel de pago hasta que pague la deuda. Eso es lo que el Señor quiere, que pague la deuda. O le acaba de decir, tenías que haberle perdonado, como te perdoné yo a ti. ¿Qué es lo que quiere? ¿La deuda o tener un siervo con un corazón perdonador? ¿Qué necesita Dios de ti? ¿Tu dinero? ¿Tu casa? Dios necesita casa tuya. Dios necesita tu auto. Dios necesita tu salud. Te va a quitar la salud. Te va a quitar la esposa. Te va a quitar los hijos. Te va a quitar todo eso. Y cuando te haya quitado todo, ahí te va a dejar entrar. Y tú todavía con odio hacia el siervo. No. ¿Qué quiere? Quiere que perdones. ¿Por qué? Porque quiere que entres en el reino de los cielos. ¿Y qué me hace a mí entrar en el reino de los cielos? El hecho de que yo vivo por los principios del reino de los cielos. Cuando el Señor dice, a menos que perdones, yo no te puedo perdonar, es lo siguiente, a menos que tú vacíes tus bolsillos de esa falta de perdón, no te puedo dejar pasar. No es que no quiera, es que no puedo. ¿Por qué? Porque tú no quieres un cielo que se parezca a la tierra. Tú quieres un cielo que no se parezca a la tierra. Entonces, ¿cómo yo te voy a dejar entrar? No es que no quiera que entres, es que no te puedo dejar entrar. Aquí en Australia, no sé cuántos han viajado aquí a Australia, pero aquí trata de entrar a Australia con los zapatos sucios. Con los zapatos sucios. Te tienes que quitar los zapatos, te tienes que subir en una plataforma con unos cepillos, con agua, con jabón, etcétera, o quitarte los zapatos y te los entregan en una bolsa todos mojados. Tú no puedes entrar con los zapatos de barro aquí en Australia. Ni loco te deja. Con una manzana, con una semilla. No puedes entrar con nada de eso. Mi mamá y mi abuela vinieron al nacimiento de mi hijo 2 semanas después de que nacieran, cuando vivíamos en Western Australia. Y las dos mujeres, sin inglés ni nada, se fueron al aeropuerto de Heathrow en Londres, de Londres a Singapur, y de Singapur a Perth. Parecía la película de Paco Martínez Soria, de el pueblerino en la ciudad de Madrid. O sea, estas dos mujeres sin inglés ni nada, pero llegaron acá y ya triunfantes, habían conquistado el mundo, habían salido de un pueblecito del País Vasco hasta Londres, a Singapur, aquí a Australia. Y nosotros esperando y no había manera de que salieran. No había manera. Y tuvimos que preguntar dónde están estas mujeres, igual han perdido el viaje, nada. Mi abuela salió totalmente indignada. Mira que yo le había dicho, abuela, no puedes traer nada aquí. Pero mi abuela, que era muy suya, pues tenía lomo, chorizo, queso de Guijuelo, tenía de todo. Yo ahí, esas porquerías que comen por ahí en Australia, yo no voy a andar comiendo. Así que ella se trajo su propio chorizo, su propio salchichón, su lomo adobado, todo así. Ya os digo, era como la película de Paco Martínez Soria de el cateto en la gran ciudad. Venían así, claro, las pararon a las dos como traficantes de drogas prácticamente. Aquí en Australia tú traes algo que sea comida y te paran como traficante de droga. Y ahí estaban las dos, chequeadas de arriba a abajo. Mi abuela había metido en la ropita del niño que habían traído, en estos bucitos del niño, en una manga había un chorizo, en la otra manga del trajecito estaba un salchichón, tenía todo por todos los lados, tenía todo escondido. Y dicen, no, esto no me lo encuentran, había perros, había de todo. 2 horas estuvieron las señoras ahí metidas. Y nos va a dejar el Señor traer cosas de fuera para contaminar el cielo. Si yo no quiero entrar, si tengo algo que lo va a contaminar el cielo. Y lo que ha venido Jesús a mostrarnos es la esencia del Evangelio. Cuando decimos que el Señor ha venido a mostrarnos el amor,
hay una manifestación de ese amor. Y la manifestación de ese amor que Jesús ha venido a mostrarnos es el perdón. El perdón es la manifestación del amor. Es como ese amor ha sido manifestado. Si no hemos aprendido a perdonar, tenemos ese metal contaminado en el bolsillo que nos está impidiendo hoy entrar en el reino de los cielos. Y es un metal pesado, pesado como el plomo. Nos hace caminar lentos, nos hace caminar cargados. Así que te invito a día de hoy, si hay alguien en tu vida que te ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, pero que no lo has perdonado, te invito hoy a poner en práctica ese amor que has descubierto del Señor, que de la misma manera que Él te perdona a ti, te da suficiente a ti perdón para perdonar a esa persona. Yo llevo años sin escuchar a nadie que me diga, Óscar, pero no sabes lo que me estás pidiendo, yo no puedo perdonar a esa persona. Porque yo tengo el privilegio de haber vivido en la casa con una mujer, una esposa, a la que la vida le hizo de todo. Y individuos en esa vida le hicieron de todo. Y no he visto el amor manifestado de una persona como mi esposa Verónica. Si mi esposa Verónica puede llegar a perdonar a las personas que le hicieron muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, me pone muy triste escuchar a personas con historias muchísimo más suaves que la de mi esposa, muchísimo más suaves que la de mi esposa, y justificar la falta de perdón. Y decir, no, yo es que no le puedo perdonar porque me hizo esto. Y yo pensando por dentro lo que se le hizo a mi esposa y cómo ella sí perdonó a Cristo. Entonces ya no tengo tiempo para esa excusa. Es una excusa. ¿Hay que dejar de ser como somos para perdonar? Claro que hay que dejar. Tenemos que dejar nuestra identidad, porque a veces hemos asociado este rencor a nuestra identidad y tenemos que dejar, al dejar ese rencor, estamos perdiendo parte de nuestra identidad. Claro que estamos perdiendo parte de nuestra identidad y parte de quién somos. Y los 20 años que hemos estado hablando mal de esa persona. Claro que estamos perdiendo todo eso. Pero estamos ganando la libertad y de quitarnos ese plomo de encima. Así que si a día de hoy hay una persona a la que te ha hecho mucho daño, yo no estoy negando que no te hizo daño, pero que no has perdonado, te digo, quita ese plomo de los bolsillos para que la maquinita deje de hacer pi, 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 pi. El único que te está dejando fuera del reino de los cielos hoy eres tú, no Dios. Vamos ahora a dar tiempo a abrir los micrófonos y daros un tiempo para comentar, lo que os ha llegado a la mente a la hora de este estudio. ¿Ok? Abrimos los micrófonos. De hecho, vamos